Bueno, en primer lugar hay que señalar que como ha sucedido, al menos en este periodo legislativo, a esta fecha, todavía no tenemos acceso al documento, al contenido del presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año. Sin embargo, en este punto hay que resaltar que evidentemente debemos revisar el detalle porque en el discurso, así ha pasado en otros años, el gobierno a través del ministro de Hacienda dice ciertas cosas que a la hora de contrastar con lo que viene plasmado en los números según las asignaciones por rubro no es cierto. Por lo tanto, podríamos estarnos enfrentando nuevamente a un presupuesto mentiroso, una farsa como han sido los presupuestos anteriores, incluso el vigente, donde se planteaba que la brecha desfinanciada era una, pero a la hora del requerimiento de aprobación del decreto que acompañó al presupuesto general de la nación, el endeudamiento fue sumamente mayor y además también aquellos elementos que no están incorporados, inclusive siendo obligación del Estado porque están mandatados por ley o amparados por ley, como el caso de subsidios, por ejemplo, que lo vemos a la hora de la ejecución presupuestaria vía reforma, incorporando los recursos para esos fines. Por lo tanto, no podemos asegurar o decir, es cierto, el gobierno está diciendo la verdad, cuando todavía no hemos comparado. Pero con el antecedente que existe ya de los presupuestos mentirosos, y este año es el ejemplo claro, a estas alturas van ya, creería yo, alrededor de 50 reformas al presupuesto, incluso en rubros que son ordinarios para pagar salarios. ¿Cómo es que el gobierno y las instituciones son incapaces de prever en su proyección presupuestaria este requerimiento de recursos y tienen que recurrir a solicitar reformas en lo que va del año? Más allá de que los números puedan decir algo, también es importante tener en cuenta la ejecución. Y yo puedo poner ejemplos claros para este año. Cuando en salud, a esta altura, el presupuesto tiene un recorte de 50 millones en hospitales. O sea, no es cierto que se esté ejecutando lo que ellos dijeron que iban a ejecutar. O en el caso de educación, que para la construcción o renovación de escuelas había asignación de 248 millones y a estas alturas solo han ejecutado 32. Por lo tanto, el papel aguanta con todo, pero por eso era necesario transitar, migrar a un esquema presupuestario sobre la base de resultados. Y en los gobiernos anteriores se venían sentando las bases para eso, pero ahora con este gobierno eso ha quedado atrás y es un claro ejemplo donde la ejecución presupuestaria termina siendo tan baja, aun cuando la asignación al inicio en el papel ponen cantidades muy altas. Anabel, ¿sería la economía una deuda del gobierno? Bueno, creo que la población pide a gritos y a través de todos los sondeos de opinión plantea que la principal problemática que está afectando a las familias salvadoreñas es la grave crisis económica. Esta semana se enfrentaba a una nueva alza de precios de alimentos que forman parte de la dieta de un salvadoreño y una salvadoreña. En el caso de hortalizas, la carne, los huevos, los frijoles nuevamente están a la alza. ¿Y qué medidas implementa el gobierno? Vamos a una plenaria más y yo me atrevo a decir que no viene ninguna petición orientada a establecer política pública, medidas que puedan contener el alza de los precios de la comida para que la gente tenga un alivio. Lo que está implicando a esta fecha que hay familias en nuestro país que no comen 1, 2 o hasta 3 días y eso definitivamente es grave y eso no lo plantea el gobierno y en cambio sigue en un camino de asignar más endeudamiento, aprobar más endeudamiento o de perdonar impuestos a las personas que pueden pagar, a los grandes empresarios, y se niega, por ejemplo, a eliminar el cobro del IVA a la canasta básica o a fijar precios de referencia para, en este caso, poder sortear nuestras familias, los más vulnerables, esta crisis que hoy golpea. ¿No han podido controlar el libre mercado, entonces? Mire, en este caso es cuestión de voluntad, porque los gobiernos tienen obligación, así como han sido pues delegados por la población, a resolver los problemas de la gente. Pero la gente tiene ahora claridad de que de nada le ha servido esta correlación mayoritaria de nuevas ideas en la Asamblea si al final no se pone en función de resolver los problemas que la gente tiene. Nosotros hemos presentado un sinfín de iniciativas desde el año 2021, porque desde ese año la crisis económica ya golpeaba a las familias. Pero no, hoy vemos que en la agenda, por ejemplo, van situaciones que son tan complejas que podrían derivar en conflictos de interés, graves conflictos, donde hay una mezcla de fondos públicos, fondos privados, donde se van a trasladar
en este caso, maquinaria de la DOM, de una institución que fue creada por el gobierno, que tiene fondos públicos para una empresa que no sabemos tampoco cómo está su composición en términos de capital. Y entonces decimos nosotros, ¿por qué no transparentar, no rendir cuentas? Quien oculta la información es porque no quiere que se dé cuenta la gente de que está haciendo malas cosas, y al menos en eso este gobierno se lleva el primer lugar porque oculta información en todos los ámbitos y en todas las instituciones. Y al contrario de lo que la gente espera, ellos siguen con una agenda que no es para el beneficio de la gente.